Generalmente con reconocimiento y algunas pues incluso con algunas con Creative Zero. Bueno, pues ahí tenéis la página para mayor información. Al final tenéis, os haré un recordatorio de las materias que hay y lo que podéis consultar. Y bueno, y dicho esto, vamos a empezar un poco con el tema de la ciencia en abierto. Os he querido poner esa diapositiva. En todas ellas, cuando menciono alguna fuente que no sea propia, vais a tener la referencia abajo. Y todas son pues, accesibles en abierto. Esta es del autor que veis abajo, que es Anthony Beck, y está en Wikipedia. Y me sirve para un poco comparar, porque todo el mundo, más o menos, el tema de acceso abierto lo tiene más o menos claro, suena más, pero esto de ciencia en abierto, pues un poco qué es, ¿no? Porque en realidad lo que comprende es desde el inicio, desde la idea, hasta, digamos, la comunicación de los resultados y, digamos, la vida posterior de esos resultados. Es decir, el ciclo total, desde que se inicia, se ejecuta y se comunica, se preserva, y luego la utilidad que puede tener para el usuario en la reutilización de esos materiales. Entonces, si vemos esta comparación, tenemos la parte de acceso abierto. Como sabéis, está la vía verde, la vía dorada. La vía verde es la de la comunicación, el depósito en repositorios de acceso abierto de la producción científica, no solamente de los trabajos publicados, sino que hay otros materiales como tesis, trabajos de final de carrera, conferencias, etc. Y luego la vía dorada, que es la publicación en revistas de acceso abierto.
Con esta, digamos, muy simplificada visión, lo que vemos es que, fijaros que al final hay una reflexión que la comunicación científica desde el siglo XVII, en que aparecen las primeras revistas científicas, más o menos sigue ese modelo, pero trasladado a la vía digital. Entonces, comparado con la ciencia en abierto, con la Open Science, fijaros que empieza desde la generación de los datos, desde ese primer momento, la compartición, pues es muy importante. La gente, el producto final es el artículo, pero la importancia realmente es esos datos. ¿Qué ocurre? Que hay bastante reticencia de los investigadores, pues sobre todo porque a mí me ha costado mucho generar estos datos y entonces pues eso de compartirlo no es tan habitual, salvo que haya una colaboración entre grupos de investigación y ahí sí que hay una transferencia más o menos, digamos, habitual, pero son entre grupos muy específicos. Lo de ya de compartir con el universo ya es otra cosa, pues por miedo al plagio, el miedo a que no me reconozcan, el miedo a que no sé qué se va a hacer con esos datos, pero en cualquier caso, digamos que lo que vamos a entender por ciencia en abierto empieza desde la primera fase, que es la generación de esos datos, incluso desde la generación de las ideas, cómo esas ideas se pueden compartir y incentivar la colaboración entre grupos de trabajo. Luego hay otra idea, que es la transparencia en el proyecto, es decir, cómo genero yo esos resultados, qué metodología he seguido, qué procesos, incluso qué software he podido utilizar, es decir, toda, digamos, la puesta en común, la puesta en abierto de esa metodología para que si alguien quiere reproducir, que es muy importante, supongo que aquí hay gente de todo, de humanidades, de sociales, de ciencias. Yo que provengo del área de la química, os aseguro que reproducir un experimento, si se dan todas las condiciones, es muy fácil, si es que es reproducible y ha sido, digamos, no ha habido, digamos, engaños por medio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o estrategias para amañar los resultados. Pero es muy importante, al menos en las ciencias aplicadas, el tener esa descripción de esa obtención de resultados para poder reproducir esos experimentos. Y luego, bueno, pues eso, una vez tenido esos resultados, esos productos de la investigación, el poder compartirlos con el resto, ¿no? Que es digamos, lo que habla aquí de la ciencia, digamos, en la comunidad. Pero no solamente al científico, sino también a los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, fijaros que la comparación, la reflexión de esa diapositiva es que la primera, el acceso abierto, es un poco, digamos, vinculada al nacimiento de lo que es la comunicación científica y es como la lectura, en parte. O sea, accedo, pero realmente la reutilización es del producto final, prácticamente. Mientras que aquí el concepto de Open Science deriva en una parte que es la discusión de eso, porque empieza desde la concepción de la investigación hasta la comunicación y su distribución en toda la comunidad científica y ciudadana. Entonces yo he puesto aquí algunas definiciones. Ivo esta mañana estábamos desayunando, me ha mencionado, dice, no es que sea una cita mía, no es una cita suya, la primera, pero es una manera que tiene él de expresar y como veréis seguramente luego en su ponencia lo va a repetir. Y habla pues eso de la transparencia, como ya os he dicho, de la reproducibilidad y la diseminación de esos resultados. Si vais a Wikipedia y buscáis Open Science, que tiene una entrada, pues veis también que habla mucho, o sea, el concepto de colaboración, veis ahí, la de contribución, los datos de investigación y luego incluso también los procesos, que es lo que se conoce con los Lab Notes o Lab Notes Science, que es, digamos, poner también, digamos, en directo y compartido aquellos procesos tecnológicos o de procesamiento de datos que intervienen, en este caso, más a lo mejor aplicado a las ciencias naturales, ciencias experimentales, ¿no? Y aquí hay otra definición que es de Michael Nielsen, que también es una persona involucrada en temas de ciencia en abierto, y habla pues eso, de todos aquellos conocimientos de cualquier tipo que merecen ser compartidos, desde el principio hasta durante la ejecución de esa investigación. Empieza definiendo desde la metodología en abierto el tema de open source, cuando utiliza uno pues, software particular, intentar que pueda ser de código abierto, los open data, que son los datos de investigación y a veces no de investigación solamente, sino también los datos gubernamentales que están también en abierto. Sabéis que hay pues, las leyes de transparencia y otras que fomentan los datos gubernamentales en abierto y también pues, de interés también para el ciudadano. Luego lo del acceso abierto, fijaros que el acceso abierto
ya he mencionado al principio que sí que es algo, digamos, más conocido, pues porque las universidades implementan repositorios, tienen revistas que intentan que sean en abierto y que contengan licencias de reutilización que sean también abiertas, pero forma parte, digamos, de este esquema de los principios de la ciencia en abierto. La Open Peer Review, sabéis que la evaluación por pares pues tiene distintas modalidades. En este caso, la Open Peer Review sería la evaluación en abierto de aquellos materiales que se someten a revistas o a cualquier otro medio que pase por esta revisión por pares y que esté abierto a la discusión, digamos, de la comunidad científica en general. Y luego también abarca la parte de contenidos de educación. Pues sabéis que existen los e-learning objects pues, y los cursos en abierto también. Y vamos a hablar lo que ha comentado Eva, que os voy a poner una serie de ciclos de la investigación para que veáis un poco dónde intervienen estos abiertos, por decirlo de alguna manera, en esas fases de la etapa de la investigación, desde la concepción, es decir, desde la idea, hasta incluso la solicitud de un proyecto para la ejecución de esa idea y luego todo el ciclo desde su comunicación, su preservación y su diseminación entre la comunidad científica y, digamos, entre la comunidad en general. Entonces, ese es el esquema, digamos, más simple. Vamos a ver ahora unos más elaborados, que empieza, pues eso, desde la concepción. Yo tengo una idea, quiero desarrollarla, solicito un proyecto para poder desarrollarlo, bien sea en cualquier área de conocimiento. Y yo tengo aquí un proceso de gestación de esos resultados y de esa interpretación, de lo cual seguramente va a salir una publicación. Esa publicación, bueno, pues va a tener un impacto no desde el punto de vista del impacto medido por Thomson Science, sino un impacto como relevancia dentro de la comunidad científica. Bueno, pues esto es lo más básico, para que sepáis las cinco fases elementales de un ciclo en la investigación. Pero vamos a complicarlo un poco más. Vamos a ir complicándolo un poco. Ese es un esquema sacado de Creative Commons. Digamos, es el ciclo clásico, digamos, antes de esta aventura del acceso en abierto. Y es, bueno, pues cuando... Aquí veis que la primera fase es hay una convocatoria de proyectos, pues el investigador solicita una de estas convocatorias, es posible que se la concedan o se la recorten, y bueno, pues luego de eso genera unos resultados, y de esos resultados pues genera un producto. En este caso estamos hablando de publicaciones. Digamos, en el mundo antes, en el no abierto, pues el envío a una revista, pues generalmente suponía la cesión de los derechos de explotación, lo que muchos pues conocéis como copyright. Y entonces, bueno, pues eso conducía a que los derechos quedaban en la editorial, el autor no podía reutilizar ese material y pasaba, bueno, pues porque esa revista, si no estaba accesible por suscripción en la biblioteca, pues uno o bien tenía que ir directamente al autor o bien tenía que pasar por los cauces, pues eso, de suscripción y acceso restringido. Lo que generaba, bueno, pues ese círculo de comunicación de esa investigación, pues a pasos de tortuga. En esta, que también está sacada de la misma fuente, vemos digamos, en un entorno de acceso abierto, el proceso hasta aquí es el mismo, la diferencia está en que ese tiempo que se dilata entre el acceso porque está restringido, bueno, pues entonces lo que hacemos es que o bien a través de los repositorios depositar una copia, aquella que nos esté permitida, o que nos solicite nuestra institución, con licencias generalmente que estén en abierto, en este caso con el caso de las Creative Commons, porque este esquema es sacado de la Creative Commons, y luego, bueno, pues esto se abre a la comunidad científica y hace, bueno, pues que se acelere, digamos, el proceso de diseminación de esa comunicación. Es un ciclo muy básico, vamos a ver que se va a complicar la cosa. Es la generación de los datos, luego la generación del producto, vamos a llamar producto porque pueden ser artículos, pueden ser comunicaciones a congresos, pueden ser patentes, pueden ser cualquier libros, capítulos de libros, pasa por esta fase de peer review. Hay muchos comentarios acerca de si hay las revistas estas, las predatory journals, que no pasan por cribas de peer review, digamos, rigurosas. Vamos a ver, una cosa es la evaluación por pares y otra cosa es el acceso abierto. No está reñido para nada y además no excluye una cosa de la otra. No hay vinculación que diga acceso abierto significa no peer review. Obviamente todo lo que pase por una revisión de pares incluye pues una evaluación, pues eso, por pares, por colegas, tanto en abierto, en cerrado, como sea. Luego de esta generación de este producto, pues vamos a pasar a lo que es la gestión de los derechos. Sabéis, en los artículos, como ya hemos visto en los diagramas anteriores, o bien el acceso si es restringido y hay que acceder los derechos, pues porque no hay otra opción, luego se puede negociar con la editorial, que sería otro caso,
Y entonces, bueno, tenemos el modelo de publicación, o bien vamos por la vía en abierto, este sería, y esta es la vía tradicional, que sería el acceso restringido, con lo cual estamos limitados bastante tanto al acceso como a la reutilización de los materiales. Esto también es, como vamos a hablar de datos, ya se ha comentado que la Comisión Europea tiene una política de piloto de datos en abierto que cubre un 20% de la financiación de los proyectos europeos. Entonces también hay unas exigencias con respecto a los datos, también se pueden eximir de esa compartición en unos casos particulares, que supongo que Ivo hablará de ello, pero fijaros también que hay un ciclo de vida de los datos. La parte externa, como veis, pues conduce a las etapas, desde la colección, su procesamiento, su análisis, la preservación, la puesta en común, es decir, la apertura de esos datos y la reutilización como consecuencia de esa diseminación. Si vamos adentrándonos en los círculos, fijaros las fases que pueda conformar esas etiquetas, ¿no? Desde la captura de esos datos, la recolección de esos datos, sus formatos, que es importante, lo de la organización y almacenamiento de los datos, porque uno genera unos datos, pero ¿dónde los pongo? Yo quiero compartirlos, pero ¿qué hago con ellos? O bien la institución tiene un repositorio de datos, o hay repositorios internacionales de datos, hay temáticos, hay no temáticos, generalistas, y entonces hay que buscar también, que va a formar parte de lo que yo os hablará después, del plan de gestión de datos. Luego hay que pensar también que el dato pues hay que preservarlo, al igual que cualquier otro documento. Con el tiempo pues los formatos hay que preservarlos de distintas maneras. Hay que tener en cuenta también la parte ética. Como he dicho, por ejemplo, la Comisión Europea tiene un plan piloto, pero tiene algunos casos en los que exime del cumplimiento de esos datos en abierto, en casos, por ejemplo, pues, que ataña a privacidad de datos, por ejemplo, en el caso de algunas investigaciones biomédicas o que comporten algún riesgo, digamos, de seguridad nacional, por ejemplo. Y luego está la parte de reutilización y de datos. ¿Dónde voy a poner esos datos para poder reutilizarlos? ¿En qué formatos y de qué manera voy a acceder? Bueno, pues que sepáis que igual que tiene la investigación un ciclo de vida, pues los datos también lo tienen, y aquí está bastante bien explicado y lo podéis ver con más detalle en la dirección de abajo, que eso es de la Universidad de Queensland. Administrativas, y esto he sacado de la Universidad Central de Florida, y fijaros que aquí no se ve muy bien porque la captura de pantalla no es muy buena, pero sí que fijaros que los mismos apartados que hayamos visto desde la generación de ideas, la parte de la concepción, y fijaros que aquí hay un círculo, si no lo veis os lo digo yo, que está, digamos, la parte externa donde están involucrados los servicios y los investigadores, y un círculo concéntrico que es donde la parte de gestión de datos, donde intervienen los servicios de gestión. Entonces tenemos desde la planificación de esa investigación a la ejecución de ese proyecto de investigación, a la parte de la publicación y la parte, digamos, de la conclusión del proyecto, de la generación de los resultados, de la comunicación, y esta que a lo mejor no lo veis, pero que es muy interesante, que es la zona roja, esta nube, que es la de los datos. Fijaos que en un ciclo de vida de la investigación clásico, estos datos no están incorporados. O sea, la gente publica el producto, menciona unas tablas, unas figuras, unas imágenes, pero la parte de compartición de eso es una nube, ahí, lo que implica la compartición de esos datos. Bueno, pues como veis, esto lo denominan como el ciclo de generación de ciclo de vida de la investigación en el siglo XXI. Entonces, bueno, si lo miráis con más detalles veréis todos los iconitos estos. Como digo, la I es la parte donde se involucran las bibliotecas. Es decir, que al menos en España y en general en Europa son los centros, bueno, bibliotecas, centros de gestión del conocimiento, CRAIs, etcétera, que han hecho, bueno, han apostado bastante por el acceso abierto, los servicios que proporcionan, etcétera. Entonces, claro, todas estas IS que aparecen por aquí involucran a los servicios de información de las universidades y de los centros de investigación. Esta que se ve un poquito más clara es la parte que afecta a estos servicios de las bibliotecas. Entonces, también desde la planificación, cómo proveer a esos autores de la información del proyecto, tanto de cómo encontrar esa investigación a través de portales, de recuperación de documentación, incluso de otros elementos nuevos salidos de la era digital, como pueden ser, bueno, pues, portales de servicios y incluso las redes sociales. La ejecución del proyecto, lo veis aquí,
Y luego la parte de la presentación, de la publicación, en donde también las bibliotecas, pues, por ejemplo, sabéis que se asignan identificadores personales, en este caso aquí mencionan el ORCID, hablan de lo que es la ciencia en abierto, el acceso abierto, o sea, asesoran a los investigadores y a los profesores en general sobre el tema. Y luego el tema de la postpublicación, es decir, la parte que intervienen en los repositorios institucionales, incluso temáticos, y en la parte también de las redes sociales. Bueno, pues ahí, este es de la Universidad de Tennessee, para que lo tengáis y lo podáis analizar con más profundidad. Para simplificarlo, porque ahora vamos a pasar a un diagrama que es donde intervienen estos los opens relacionados con la Open Science, y pues veis lo mismo, la planificación, la implementación, la publicación, el impacto, la preservación y la reutilización. Veis que es la pescadilla que se muerde la cola, porque en la finalización da pie a que esa reutilización de materiales pueda conducir a esa colaboración, a esa, digamos, implementación de nuevas investigaciones, y dentro de este ciclo que hemos definido de vida de los resultados de la investigación científica. Y vamos a ver, este sí que es de propia creación y bueno, vamos a verlo. He cogido el simplificado, el anterior que hemos visto, el de la pescadilla, y es de la planificación, implementación, la publicación, digamos, la puesta en común, el descubrimiento de eso y el impacto dentro de la repercusión que tiene en la comunidad científica. El tema de preservación y la reutilización. Bueno, pues si empezamos por la planificación. Desde el punto de vista de la ciencia en abierto, tendríamos lo de la utilización de recursos ya en abierto. Pues si existe ya tanto documentos como esos datos y la importancia de esos datos, de poder compartir esos datos. También el tema de la tecnología. Si utilizamos software de tratamiento, pues si existe esos software de código abierto y que se puedan reutilizar con licencias en abierto. Luego hay otra cosa, que también como se va a tratar en este seminario, es cuando yo planifico una investigación, ver si existe una política tanto institucional como gubernamental o más allá del gubernamental, es decir, por ejemplo, a nivel europeo, de acceso abierto que tenga que cumplir con ella. Entonces, tengo que planificar mi investigación pensando en ello. Si yo, la Comisión Europea, me acepta y me financia un proyecto y me dice que toda la producción científica salida de ese proyecto, de publicaciones, tiene que estar en abierto, tengo que pensar dónde voy a publicar, qué es lo que voy a publicar, cómo lo voy a gestionar y dónde lo voy a depositar para que luego esté en acceso abierto. Y luego también tenemos que pensar en lo del plan de gestión de datos, que es lo que luego yo os voy a explicar con más detenimiento. En esos momentos, Europa no lo exige en la solicitud, pero sí que se incluya luego como un deliberable, nunca encuentro la palabra, pero como, digamos, un plan, un resultado, un informe salido del proyecto en el cual se incluya este plan de gestión de datos. Seguimos con la implementación, pues ahí hablamos de los Open Data, de los resultados en abierto. Ahí os he puesto lo de los Danton Principles, porque es un manifiesto donde se aboga porque estos datos de la generación, generados de la investigación, estén en abierto. También existe lo que se llama la Open Citizen Science, que es tanto la investigación abierta al ciudadano como también la colaboración del ciudadano en la ciencia. Hay voluntarios, digamos, distribuidos por el mundo. Os voy a poner un caso muy evidente. Sabéis que, pues que hay gente que registra las temperaturas, la presión, la lluvia, la pluviometría de distintos puntos y luego lo facilita, en este caso en España sería a la IMT, ¿no? Bueno, pues todos esos voluntarios que no los podemos trazar de científicos, pero sí colaboran pues a esa provisión de datos que luego sí que puede generar o contribuir a esas predicciones, a esos modelos, que predicen el comportamiento o la predicción del tiempo, de repositorios de acceso abierto, de revistas de acceso abierto, de revistas de datos, también con el tema de la reutilización de datos y de dónde publico esos datos, también han aparecido revistas de datos, revistas en donde tú depositas los datos o viene la revista en un repositorio y lo que se trata es de describir cómo se han generado esos datos. Resulta casi un artículo, versión tradicional, pero que no hay hay una discusión, pero se centra en cómo se han generado, qué tecnología se ha utilizado, qué pasos se han seguido y luego un poco la discusión de esos datos también. Entonces, esas revistas existen, no son muchas, pero con el tiempo, pues están saliendo. Y también el
tema de la revisión por pares en abierto. Hay revistas que utilizan ese sistema y lo que dejan es, digamos, una discusión permanente de ese artículo, con lo cual lo que se hace es enriquecer, pues, a través de comentarios de expertos, incluso una vez aceptado el trabajo para publicar. Con respecto a la repercusión, este impacto que os mencionaba, pues aquí también entra la parte de los servidores, de los proveedores de servicios, y una cosa que supongo que sonará también, que es el tema de las altmetrics. O sea, no dicho como medidas alternativas a las clásicas, sino como unas nuevas medidas que aportan algo más, que complementan a las existentes. Pues todos sabemos Scopus, Thomson Science, que tienen sus índices, y sobre los cuales a veces se basa mucho de nuestros currículums y nuestra financiación. Pero bueno, que sepáis que también está eso, que las redes sociales también cuentan, sobre todo en este impacto, esa repercusión inmediata de que pueda tener, pues, hacer un tuit de una publicación, de un proyecto, etc. El tema de la minería de datos, sabéis que, bueno, aquí hay una dislexia en mi escritura, pero que no es AGE, sino HAC, la Haya, la Declaración de la Haya, luego lo corrijo, y que ha salido recientemente y en la cual ha participado también Eva en la generación de esta declaración, y que tiene que ver con el derecho a ese acceso a los datos y a esa documentación para poder generar, pues eso, para hacer esa minería de datos y pues el análisis en general de esos datos. Luego, en la preservación es una cosa importante, yo supongo también que lo va a tratar con más detalle, y que sepáis, bueno, pues que los repositorios, aparte de tener una función de ser la imagen de esa institución y de que facilite el acceso, pues también hace una faceta de preservación que es muy importante, porque todo se ha dicho, la revista existe hoy, pero mañana puede no existir, por muy abierta que sea, y entonces, como mínimo, yo creo que la institución tiene el derecho a tener una copia de esa producción científica de sus autores. Otra cosa es que se consiga o no, pero bueno. Y ya finalmente, en la etapa de la reutilización, pues está el tema de las licencias en abierto. Si nosotros tenemos todos los derechos, sea de lo que sea, estamos vendidos al quien posee esos derechos. Con lo cual, la recomendación es que el autor intente distribuir su material, su producción científica, con licencias en abierto. Sean Creative Commons, sean licencias creadas ad hoc, sean licencias para publicación, que hay modelos y existen. La parte de ética, pues seguir, códigos de conducta éticos, no vale si no está permitido, pues por muy en abierto que queramos los datos, si hay unos códigos que nos dicen que no, pues hay que seguirlos también. Cursos en los cuales son portales, os he puesto 3, existen más y luego veis dónde podéis encontrar más. Este es el caso de Open Science. Hay un apartado dedicado exclusivamente a Open Access en las humanidades, también de promoción de la investigación y también asuntos relacionados con la financiación del acceso abierto. Bueno, pues este lo tenéis ahí, es el portal que veis aquí, OpenScience.com, y hay mucho material también, como veis aquí, de imágenes, audiovisuales, promocionales de la ciencia en abierto. Este es otro que es el Center for Open Science, y ese lo que tiene es que crea un entorno en donde vosotros podéis compartir vuestros proyectos y hay herramientas de apoyo. Fijaros que aquí lo pone desde decir cómo crearos una cuenta en Dropbox para poder compartir vuestros documentos, o cómo hacer, por ejemplo, crearse una cuenta en Dataverse, que es crearse como un repositorio de datos en la nube. Y bueno, pues una serie de herramientas que aquí no hay tiempo para verlas, pero que os incito y os invito a que entréis y reviséis todo lo que os pueda facilitar este portal. Esto es parte del mismo, de cómo veis que hay una parte que podéis registrar vuestros estudios y participar de esas herramientas que os ofrecen. Esto es gratuito, solamente exige el registro para ver quién hace uso del portal. Este es otro que es el Open Science Framework, que es, de características similares al anterior, en el cual también te facilitan herramientas, te dan un lugar donde tú puedes compartir ese proyecto, donde puedes depositar tus datos, donde puedes compartirlos, etc. Y solamente exige, obviamente, el registro para crearte tu cuenta y hacer partícipe de ese proyecto. Además, este Open Science Framework tiene estos tres
esos tres, digamos, sellos o iconos que asigna a solicitud del participante. Fijaros que hay tres, en este caso, pues tú generas un proyecto, en ese caso es una cuenta en donde tú pones tu proyecto, donde pones tus ficheros, los compartes, etc. Entonces, en función de ese grado de apertura, pues si tú solicitas, bueno, pues ponme este sello, digamos, de apertura, entonces hay para los sellos de datos, en caso de que los datos estén abiertos, lo de los materiales en abierto, es decir, la parte esta de la metodología, de cómo se generan esos datos, y luego la parte del preregistro, es decir, si yo he depositado previamente en un repositorio institucional de datos, etcétera, pues en dónde está localizado. También es bastante muy fácil de leer, no es muy largo tampoco, y es muy interesante porque es una revisión bibliográfica de donde aparece el término Open Science y los objetivos con los que sale. Y entonces, bueno, los autores hacen esta generación de 5 escuelas y clasifican los documentos que han de esa revisión bibliográfica en estos cinco aspectos, ¿no? La escuela digamos, de la tecnología, en este caso sería la Technological Architecture, y digamos que cuyo objetivo es la creación de esas plataformas en abierto o servicios o herramientas para el investigador para que, digamos, contribuir a ese abierto de su ciencia. Luego está la escuela de la Public School, la escuela pública, que es cuyo objetivo es hacer que esa ciencia llegue a todos los públicos, no solamente a la comunidad científica. Luego la escuela de las métricas, por decirlo de alguna manera, que es aquella en la cual aparece la ciencia abierta y digamos, estas métricas que surgen del mundo digital, de las redes sociales también, que sean complemento de las métricas, digamos, convencionales. Luego la parte de la Democratic School, que es lo que llaman aquí, que sería la más relativa al acceso abierto, es decir, digamos, no solamente el ciudadano en general, que sería la parte de la Public School, sino que, digamos, la comunidad científica, el conocimiento debe ser un derecho y entonces no deberían haber barreras para ese acceso a ese conocimiento. Y luego la parte de la Pragmatic School, cuyo, digamos, es la más pragmática, es hacer que esa investigación sea lo más eficiente posible. ¿Cómo hacer que sea lo más eficiente posible? Pues una forma de hacerla eficiente es compartirla y reutilizarla, es decir, la ciencia en abierto. Bueno, pues como digo, es una revisión bibliográfica, es un documento muy fácil de leer, con muchas tablas, esquemas, y que se centra en estas 5 escuelas. De hecho, el título ya lo dice, que son 5 Schools of Thought, relacionado con el tema de la ciencia en abierto. Eso es una herramienta, a mí me gustan mucho las gráficas, como podéis haber visto, y con esto ya voy a terminar. Entonces, esto es una herramienta generada por Spark y que es accesible, o sea, está online, y es una herramienta de evaluación. Esto es una ficción, es un diagrama porque genera estos diagramas de araña, y entonces es para, digamos, evaluar lo abierto que es tu institución. Entonces, fijaros, aquí hay una checklist. Tú vas siguiendo los puntos que incluye esta lista, y según esos puntos pues te va generando este diagrama. Fijaros aquí, por ejemplo, eso es una institución ficticia, como digo. Entonces, bueno, pues si tiene en sus políticas institucionales las prácticas, por ejemplo, en este caso, de la cultura, de la misión de acceso abierto. Pues en este caso yo le he puesto que al 100%. Por ejemplo, para que veáis que el caso de los datos, no es tan habitual que una institución tenga un repositorio de datos, incluso ni se recomienda, ni no se recomienda, porque a veces incluso puede ser más recomendable que sea un repositorio a nivel nacional o internacional de datos, pero en cualquier caso, una institución hoy en día, lo habitual es que no tenga, por lo menos en el caso español, que era en el cual estaba pensando yo, un repositorio de datos. Bueno, pues si vosotros seguís esta checklist, y os invito también a que lo hagáis, no hace falta que pongáis el nombre de la institución, vosotros vais generando y diciendo, pues sí, mi universidad tiene su repositorio, tiene una política de acceso abierto, tiene un programa de training para jóvenes investigadores, tiene repositorio de datos, lo que sea, o promueve licencias de acceso abierto. Os va generando este diagrama para verlo. Es algo ilustrativo, pero puede también ser, pues, motivo de decir, pues mira, esta institución que no tiene ninguna política, no tiene repositorio, no tiene, digamos, en sus currículums académicos, pues temas de acceso abierto, pues veríamos que estaríamos en este círculo de aquí, o sea, en un porcentaje bajo de ese abierto.
bueno, pues es una herramienta online y está accesible, no hace falta identificarse ni nada. Y luego, bueno, pues si hablamos de más recursos, esto si entráis en el portal de Foster, hay una clasificación por temática, no sigue digamos, una taxonomía o una ontología particular, ha sido creada ad hoc en función de los recursos que íbamos introduciendo en el portal. Lo podéis consultar, cada uno de estos, digamos, ramales tiene sus recursos detrás, tanto documentales, audiovisuales, de portales, etcétera, que os conducen a más información sobre temas de acceso abierto siguiendo esta clasificación que hemos tomado dentro de lo que es la unanimidad del consorcio Foster. Y con esto termino y espero que no sé si os haya contribuido a aclarar alguna duda o a generar más dudas. Espero que casi mejor lo segundo. Gracias. Con el tiempo, tenemos 10 minutos para preguntas. Yo primero le voy a dejar al público porque tengo la sensación de que has contado tantísimas cosas que ahora esta gente dice, bueno, yo quiero seguir investigando como antes, que es esto del Open Science que no viene en mi libro, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, hacer así entre los jóvenes investigadores un hands up de ¿cuántos habíais oído hablar de almétricas antes de REME? ¿Cuántos habíais oído hablar de repositorios de datos? ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántos habíais oído hablar de data mining y de los problemas del data mining con el copyright? Creo que han salido temas que son cruciales probablemente para muchas de vuestras investigaciones. Y yo os invito a que pidáis un micrófono y le lancéis cualquier pregunta que se os ocurra a Reme, que seguro que va a ser muy interesante. ¿Quién se anima? Gemma, tú anímate que eres la última. Ahí tenemos una pregunta, no sé si tenemos un micro, Raúl. Gracias. Gracias. Sí, soy Anxo Sánchez, de aquí de la Carlos III de Madrid, de Matemáticas. La observación es si los científicos viejunos no podemos pasarnos a esto del Open Access, y tendrían que ser los jóvenes. La pregunta es, todo esto me parece muy bien, pero hay una parte que no acabo de entender. Si yo hago, por ejemplo, esto que mencionabas del notebook, y yo hago públicos mis datos a la vez que yo los estoy obteniendo, claramente alguien puede venir y pisarme mi investigación. Entonces, yo entiendo y quiero, y de hecho voy a hacerlo, compartir mis datos una vez que yo los he analizado, pero yo no entiendo cómo se puede hacer compartir mis datos cuando los estoy generando, porque eso claramente es un problema serio. Vamos a ver. Se puede generar o sea, esa compartición, digamos, in situ, tiene más sentido cuando tú estás colaborando con gente, digamos, que estás trabajando en temas afines. Obviamente, el reconocimiento... sabéis que los datos, igual que las ideas, no están amparados dentro de las leyes de propiedad intelectual, pero sí que está, digamos, la honestidad del científico y la ética del científico, o por lo menos en teoría. Entonces, bueno... Entonces, claro, la reticencia, es verdad que a compartir in situ esos datos, pues puede dar pues incluso a hackers que puedan estar por ahí, ¿no? Entonces, bueno... Una cosa es la teoría y otra cosa es que esa comparación sí que pueda ser, digamos, discriminada, es decir, entre grupos de investigación que tú tengas, pues estés generando, que otros estén generando a la vez, que se, digamos, complementen a los tuyos, pero bueno, no es descartable siendo, digamos, en ese grupo particular, porque realmente a mí, francamente, que tú estás generando, por ejemplo, en mi caso, que tú estés haciendo un cromatograma, por ejemplo, y entonces esté generando unos datos que yo esté haciendo, pero ¿qué le interesa el cromatograma de, yo qué sé, de una mezcla de aminoácidos a alguien que esté trabajando en sociales o en economía? Pues evidentemente no le va a interesar, va a interesar al grupo. Luego sí, otra cosa es la segunda parte, que tú puedes generar los datos, analizarlos y con eso, bueno, pues tú ya compartirlos en formatos compartibles, que esa es otra. Hay repositorios de datos, por ejemplo, que hay hojas Excel que tampoco sirve para... o incluso una página que es un PDF, eso tampoco sirve para mucho, sirve para tener la tabla, pero para poco más. Realmente el dato cuando es reutilizable es cuando es el dato crudo y en unos formatos que sean interoperables con los tuyos. Entonces, sí, una vez generados, analizados, los compartes. En teoría, tú puedes asignar también licencias de compartición para su reutilización.
y al menos que se reconozca la obtención de esos datos. Te digo, los datos no están amparados en las leyes de propiedad intelectual, con lo cual mínimamente si alguien reutiliza esos datos lo tiene que agradecer, lo tiene que reconocer. Entonces yo digo, el ejemplo que yo os he puesto de 80 a 120 grados han sido obtenidos por estos investigadores, yo los incorporo a los míos y ya está. Entonces, digamos, generar una nueva investigación que no necesariamente es copia o plagio del otro. Entonces la reticencia es eso. A mí me ha costado mucho obtener esto y ahora lo voy a compartir con los otros. Pues realmente a veces ese compartir genera más conocimiento que el retenerlos en el cajón uno de su uso. Y de los viejunos, vamos, no me parece tan viejuno. Viejuno. Entonces aquí habéis visto que dentro de los objetivos de Foster hay una dirección clara a los jóvenes investigadores, pero obviamente a los senior también. No hay exclusión. Siguiendo online alumnos de doctorados de otros países, entonces, por tener la deferencia, que participen también en el debate. Hola, mi nombre es Idafen Santana, vengo de la Politécnica de Madrid y un poco la pregunta era, con el cambio de paradigma de publicar en cerrado a publicar en abierto, muchas veces los costes de publicación se incrementan bastante. ¿Esos cargos deben ir a proyecto europeo, deben gestionar las organizaciones o cómo debemos hacer los alumnos de doctorado que no tenemos esos recursos para publicar en Open Access? Vamos a ver, no hay que... las dos vías. No hay que confundir, y no sé si os suena el nombre de Jean-Claude Guédon, pasa por el pago. No es obligatorio, incluso si tú publicas en una de esas revistas que pagas 3.000, 2.000, 1.000 y pico, no es suficiente, tienes que depositarlo en un repositorio. Con lo cual, mi consejo es, vale, si tú no tienes más remedio que ir a esas revistas porque es una temática muy específica y tienes los recursos, Europa sí que lo paga. O sea, dentro del proyecto europeo sí que puedes justificar esos gastos. Pero mi recomendación es que publica donde quieras y luego ves las condiciones de depósito de la revista. Generalmente ahora todas las revistas, sobre todo las grandes editoriales, que no voy a mencionar, tienen un apartado en lo que te dice pues la Self-Archiving Policy. Entonces vas ahí y te dice, bueno, pues tú depositas, si tienes un embargo de 6, 12 meses, ya tecnológicamente los repositorios están preparados para que pasado ese tiempo de embargo queden en abierto. Con lo cual no hay que mirar, no necesariamente el acceso abierto no implica pagar por ello ni se restringe las revistas de acceso abierto. Cuando se habla de revistas de acceso abierto significa un espectro grande, desde las que son gratuitas con licencias y no se paga, a las que son gratuitas para el usuario por el hecho de pagar, y entonces no necesariamente se pasa por ahí. Pero digo, Europa e incluso los planes nacionales ahora, el plan nacional contempla que sí que tú puedes incluir dentro del proyecto una partida para ese concepto. Lo que sí que es cierto que en el caso español, con los planes nacionales, si tú pones que vas a publicar cuatro artículos en una revista de ese tipo, multiplicas por 3.000 euros, pues en caso de mi proyecto nos han asignado, supondría un 35% del proyecto, con lo cual ya te digo que no lo voy a hacer. O sea, yo publicaré donde quiera, miraré las políticas de depósito y con eso pues lo pondré y cuando esté en abierto pues estará en abierto. ¿Cómo utilizar el repositorio de una forma también que puedas manejar esto? Teresa, por alusiones, ¿ha oído la palabra biblioteca? Preséntate también. Hola, soy Teresa Malo de Molina, la directora del servicio de biblioteca de aquí de la Carlos III. Yo quería ampliar lo que ha dicho Reme. Aparte de pagar o no pagar, hay muchos formatos distintos de un trabajo científico. Y a lo mejor tú no puedes publicar en abierto el trabajo final maquetado en una revista, pero sí puedes publicar el postprint o el preprint. Se entiende por preprint el documento que tú has enviado para que sea evaluado, y el postprint, el mismo documento una vez incluidas las valoraciones del comité de redacción, es decir, una vez pasado el peer review. Entonces, en realidad, casi todas las recomendaciones lo que dicen es que hay que publicar en abierto en un repositorio institucional al menos el postprint. Y eso es un poco, y eso no tendría por qué costar nada, porque muchas de las revistas admiten que se publique el postprint en abierto, de manera paralela a la publicación en el artículo. Estupendo la aclaración también. Una última pregunta.
Yo tengo una pequeña pregunta. En relación a, sobre todo, el debate que hay ahora mismo, incluso la Comisión Europea está pensando en crear una dirección general sobre Open Science. O sea, el tema es muy serio a nivel europeo y justamente acaba de salir el documento público que los que estáis con acceso al blog lo hemos publicado también, de Science 2.0. Como has mencionado almétricas, como has mencionado modus operandi de la comunicación científica que implican herramientas de web social, ¿te parece adecuado llamarle al movimiento Science 2.0 Open Science? Porque es un debate que ha surgido a raíz de esta denominación. ¿O qué diferenciación harías entre lo que es Science 2.0 y Open Science? A mí, por ejemplo, no me gusta nada la determinación de Science 2.0. Yo distinguiría sobre todo porque la asociación del 2.0, digamos, tiene otras, digamos, previas connotaciones que no las asociaría porque si no nos vamos a ir, a lo mejor, mi opinión es que a lo mejor la gente solamente asocia a la parte pues, de redes sociales, por ejemplo, cosa que la ciencia no sé, vamos, se puede distribuir, se puede canalizar a través de las redes sociales y significa, pues eso es un clic, ¿no? Y inmediato de anuncio, de comunicación, pero no necesariamente de rigurosidad en cuanto a la ejecución. Yo prefiero Open Science y todo, digamos, desde la concepción, las herramientas que se pueden utilizar, los procesos, la metodología, más que la 2.0. No sé Europa hacia dónde va a ir, supongo que habrá tendencias de que haya gente que piense que la atracción de llamar Science 2.0 pueda ser, no creo que entre los académicos, porque sobre todo entre los seniors diría que el 2.0 es menos simpático de oír y yo optaría por el tema de Open Science, que define mejor a lo que es el proceso científico. El único debate que tiene el tema de Open Science es que en cierto sentido se quería denominar Open Research porque Open Science era como un poco restringido y las humanidades se sentían un poco fuera. Pero yo creo que el término que va es Open Science y así se está debatiendo en todos los niveles. Bueno, pues yo creo que clausuramos esta presentación y damos paso a la siguiente. Muchas gracias, Reme. Derivo en español, aunque Ivo Grigorov va a hacer su presentación en inglés. Ivo es científico marino. Él trabaja en el Instituto de Recursos Acuáticos danés y digamos que sus funciones ahí son de coordinador de proyectos de investigación. Entre sus funciones lo que está es normalmente asistir, orientar a los investigadores en todo el ciclo de vida de un proyecto, especialmente en proyectos europeos, evidentemente, desde optimizar una propuesta para hasta presentar y maximizar el impacto que puede tener esa investigación en la sociedad. Como su perfil es más orientado a proyectos de investigación, su presentación estará centrada más especialmente en Horizonte 2020 y hablará mínimamente también de planes de gestión de datos, etcétera, etcétera. Así que sin más, Ivo, when you want, welcome. Is this okay? Moving around and closer to you rather than sitting down. Thank you for the invitation. Thank you for coming. This next presentation is really a collaborative effort. Most of the organizers, speakers today, either the co-authors on it or actually reviewed the brief, and you have the brief as you registered outside. There was a handout which explains all the technical details of how to apply Open Science to Horizon 2020 proposals. It